New Business. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es New Business, la verdad. Yo soy Dustin Guerra y en compañía, como siempre, de Irene Hernández, director de noticias de Next, y de Pedro Citón, abogado, ex fiscal. Usted sigue siendo todavía diplomático, ex diplomático, aunque los diplomáticos nunca dejan de ser diplomáticos. Un ilustre. Un ilustre abogado, Eso. reconocido jurista de nuestro país y también parte de este panel de todos los martes y jueves a través de Next. Gracias por estar con nosotros. Hoy, New Business, tenemos varios temas. Vamos a estar tocando temas de actualidad, pero vamos a iniciar con lo más especial, el caso de New Business. Tenemos actualizaciones del caso Pedro Citón. Sí, en primer lugar, déjeme decirle que creo que producto de las presiones de este medio y de otros colegas, se ha bajado a primer debate las intenciones de la señora presidenta de la Corte Suprema de Justicia de aprobar la agilización de los casos de casación penal que pretendía la Corte Suprema de Justicia con el aval de ciertos diputados dentro de la Asamblea Nacional. Así que vuelve a primer debate el tema de la casación y creo que ahí va a dormir el sueño eterno de los justos pecadores. Expliquemos un poco el tema de esta propuesta. Esta propuesta había sido presentada el año pasado, se archiva, este año nuevamente se trae, en la semana pasada, se mete en la Comisión de Gobierno sin estar en agenda, es promovida por el diputado Leandro Ávila, el diputado oficialista, a solicitud de la presidenta de la Corte, María Eugenia López, que personalmente asiste a la Asamblea, a la Comisión de Gobierno, y solicita que se le dé prioridad a este tema. ¿Qué buscaba esta propuesta, Pedro Citón? Y usted nos lo va a explicar ahorita. Dentro de muchas cosas, lo que buscaba la propuesta era reducir los términos de muchos de los procesos internos que tienen que ver con los recursos de casación y permitir que los casos que tengan 5 años o menos no tengan derecho a casación. Usted lo explica mejor, don Pedro. No, como usted lo ha explicado, está correctamente bien explicado. Solo agregar que eso tenía una visión política clara, que era perjudicar los intereses de Ricardo Martinelli para poder ser candidato presidencial en mayo del 2024. Pero si a este tema de la casación, en el debate, de volver a primer debate, lo sumamos al hecho cierto de que todavía hoy se están oponiendo las personas que fueron favorecidas con la sentencia absolutoria, el recurso de hecho, eso pues está dándose entonces largas a un asunto que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia pensaba que iba a agotar en mucho menor tiempo y no es más nada que la apelación del caso de New Business. Como usted ve, los tiempos se están dando cada día como se había pronosticado al principio, que esto no podía ser un juicio a lo Speedy González, que esto tenía que llevar una tramitología judicial y por tanto esa es la desesperación de la magistrada presidenta María Eugenia López de pretender aprobar una reforma a la casación penal para afectar los intereses de Ricardo Martinelli, disfrazándose en unos supuestos intereses generales de una población carceraria. Irene, usted que Sí. tiene muchos años en el periodismo, ¿usted había visto algún caso con estas características de que le metieran la velocidad a los procesos judiciales? ¿Y usted ha visto muchos casos judiciales a lo largo de su carrera? Sí, correcto. Bueno, nosotros a raíz de esta profesión, pues tuvimos la oportunidad de cubrir varias audiencias o varios juicios, como el caso del nieto del coronel Marco Justine, el caso del padre Van Cliff en Chiriquí, el caso del sacerdote Héctor Gallego, como también el de los 10 militares que fueron imputados en la desaparición y decapitación del doctor Hugo Espadafora. Pero la verdad es que sí llama poderosamente la atención porque yo me pregunto, Dustin y el licenciado Citón, ¿hasta cuándo aquí se va a sentar precedentes nefastos? Digo esto porque si aquí hubo una acusación sin imputación, ya se sentó ese precedente. Si aquí se permite, o un juzgado, o una jueza, o un juez permite que unos testigos protegidos no deben de comparecer en una audiencia para permitirle a los abogados
ya sea de la defensa, un contrainterrogatorio. Y ahora se habla de que los casos menores de 5 años que no vayan a casación. ¿Hasta cuándo se va a sentar un precedente de esta naturaleza en la Administración de Justicia? Bueno, a lo largo y ancho de los procesos judiciales que se le ha seguido a Ricardo Martinelli, parece que esa es la tónica que caracteriza las decisiones judiciales de todos los jueces que han pasado por esos casos. Y más recientemente vemos el amparo que fue rechazado por el Tribunal Superior, ni siquiera fue admitido por el Tribunal Superior, en contra de unas decisiones emitidas por la jueza Valoisa Martínez, específicamente en el tema de los testigos protegidos, porque según el Tribunal Superior, ellos no ven nada visible. El tema de la afectación de los derechos y las garantías constitucionales del señor Ricardo Martinelli, a pesar de que la juez, con una dejadez increíble, no hizo nada para que los testigos protegidos pudieran asistir como debieron asistir por recomendación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a ser contrariados por la defensa técnica. Así es, increíble, un precedente nefasto que va contrario sensu a todas las disposiciones constitucionales y las interpretaciones que ha emitido el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Usted sabe que yo en la mañana, yo veo todos los noticieros. Estaba viendo un noticiero donde aparecía la ex procuradora Pedro, la ex procuradora Ana Matilde Gómez, y ella decía de que la jueza Valoisa Martínez había demostrado mucha valentía en sus decisiones y todo lo demás. Y yo me pregunto, ¿será que Ana Matilde Gómez estuvo al tanto de las audiencias, revisó las audiencias y ha visto todas las quejas que hay contra el manejo que le dio Valoisa Martínez a este caso? Porque pareciera también que están tratando de exaltar a una jueza que en la historia va a quedar como una de las juezas más controversiales de la justicia panameña, Pedro Irene. Bueno, lo que pasa también, Dustin, es que si vamos a emitir un concepto de una persona o de una profesional del derecho que ha sido muy cuestionada, porque para nadie es un secreto que ha sido cuestionada, y digo de hechos concretos y bien sensibles. El caso Semi, por ejemplo, cuando era procuradora, el caso del dietilenglicol, y así podemos, el caso del bus 06, y podemos ir mencionando muchos otros casos. Entonces, ¿cómo podemos tener una certeza de que lo que está planteando es desde el punto de vista jurídico? Es que ella, Irene y Dustin, no solo fue cuestionada por sus actuaciones judiciales que tú muy bien marcas y por su persecución política contra enemigos políticos del gobierno de Martín Torrijos, sino que ella fue condenada y con condena en firme, sin poder políticamente participar en las elecciones. Ella fue electa. O sea, esa es la doble moral y el doble rasero que ella tiene con lo de ella y con los de los terceros. Porque ella no debía haber corrido en esas elecciones y se debió haber impugnado su postulación. Sin embargo, corrió y ganó. Eso sin lugar a duda. Pero que fue condenada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El mismo derecho que hoy ella promueve para negárselo a terceros. Esa es lamentablemente la situación de una procuradora que realmente, una ex procuradora, ex diputada, que pretende nuevamente correr en un circuito electoral en donde definitivamente creo que en esta ocasión va a comer la derrota difícil, porque hay unas candidatas como la señora Chandler de Orsi que pareciera que le va a aventajar en estas elecciones. Hace algunos minutos Ricardo Martinelli posteó un mensaje relacionado precisamente al caso New Business. Vamos a ver si la producción nos ayuda a poner este tuit de Ricardo Martinelli. Pareciera, la percepción que a veces yo tengo de algunos enemigos declarados del expresidente Martinelli es que están apostando, número uno, a que no corran las elecciones. Número dos, a que se condene a Ricardo Martinelli, que independientemente si existen o no existen instancias judiciales donde se pueda apelar y en la Corte, por supuesto, donde se puede recurrir como última opción.
Y a veces el concepto que tienen estas personas es que simplemente no tiene que correr porque es un daño para el país. Porque no dejan a las personas que tomen su decisión. Porque no dejan que la población decida si le gusta o no le gusta a Ricardo Martinelli o si le gusta a otro candidato. Yo creo que eso es parte de la democracia, Pedro e Irene. La democracia es así. Usted le permite a las personas que emitan su derecho al voto. Si a usted le gusta o no le gusta, usted tiene que respetar eso. Aquí está el tuit de Ricardo Martinelli. Dice: New Business, un juicio político inventado y fabricado para inhabilitarme y se nos violan todas las garantías procesales en Panamá. No hay ni leyes, ni justicia, ni debido proceso. Movimientos de abogados gremialistas, magistrados se pronuncian, testigos protegidos tenían que ser llevados o el caso es nulo. En igual sentido se pronunció el presidente del Colegio Nacional de Abogados. Usted hablaba de eso, Irene, precisamente, el tema de los testigos. Sí, en efecto, porque ya habíamos visto en otras audiencias que cuando se convocaban a los testigos los sentaban allí para enfrentar tanto a la defensa como al Ministerio Público. Entonces, en esta ocasión, ¿por qué la excepción? Si eso lo exige el debido proceso, ¿por qué violentan ese tipo de estos criterios jurídicos? Pedro, y una multa delicada de $100 al que no asiste. Personas que hacen fuertes declaraciones por las cuales hay procesados y hay condenados a años de prisión, no se presentan a la audiencia y solo se multan con $100. Es deprimente, es realmente lacónico ver esta situación producida por una juez que nuevamente, y tenemos que seguir hilando con esos proyectos de ley que son presentados por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional, y el muy reciente proyecto de ley sobre extinción de dominio dispone que va a haber una magistratura para jueces de extinción de dominio, en donde todo indica que la jueza Valoisa Martínez va a ser beneficiada con uno de esos cargos, ya que es el premio a tanto servilismo judicial que ella ha pregonado desde el primer día en contra de todas sus actuaciones en contra de Ricardo Martinelli. Y a todas luces estamos dándonos cuenta de que un hilo une con otro y van haciendo una serie de entrelazados que perjudica la administración de justicia solo para que una juez invalide el voto popular, el voto soberano de los ciudadanos en Panamá. Precisamente tenemos un reporte sobre el tema de los testigos y la importancia que tiene para los procesos judiciales que ellos comparezcan a la audiencia. Vamos a ver este reporte interesante. Bueno, mientras logramos hacer algunos ajustes, el tema de los testigos protegidos para mí, eso es uno de los temas más delicados de la audiencia del caso New Business. Los testigos que sirvieron, que en principio eran imputados en la causa, luego terminaron siendo testigos de la Fiscalía bajo acuerdos negociados por una persona externa que no tenía nada que ver con el Ministerio Público, terminaron firmando los poderes, terminaron negociando y terminaron pactando. Y el pacto y los acuerdos fueron tan grandes que quedaron fuera del caso. Bueno, estos testigos que luego se les pone una denominación de testigo protegido no comparecen a la audiencia y tampoco sustentan sus acusaciones y ellos son beneficiados. Esto con el aval de la jueza Valoisa Martínez y el aval, por supuesto, impulsado por los fiscales de la causa. Eso, para mi criterio, es una de las cosas más graves dentro de la audiencia y dentro del caso New Business, Pedro e Irene. Bueno, yo siempre he considerado que, o pensaba, licenciado Citón, usted me corrige, que cuando yo escuchaba ese concepto de testigo protegido, eran personas que estaban exentos del grupo donde estaban siendo vinculados a la comisión de un presunto delito, que son personas totalmente externas. Eso pensaba yo que significaba un testigo protegido, o que estaba ligado pero sin tener una vinculación directa con el caso, pero no de unos sindicados, unas personas que estaban sindicadas en la comisión supuestamente la comisión de ese delito, y que de repente de sindicados se convierten en testigos protegidos. Eso, la verdad es que
a mi juicio, eso le quita un peso jurídico, porque obviamente si se convierte en testigo protegido es porque quiere salvarse. No, es que en este caso especial, los testigos protegidos, que de protegidos y testigos no tienen nada, y que todos sabemos cómo se llaman, Ricardo Francolini y Henry Mizrachi Cohen, lo que han hecho es comprar su libertad para destruir la reputación y enviar a prisión a Ricardo Martinelli. Eso es sencillamente lo que ha sido. Es un cambalache vil y vulgar que han cometido estos dos con el patrocinio del señor Moore, el abogado que es hermano de la ex fiscal anticorrupción, Zuleika Moore, y que se pagaron ahí, según han dicho testigos, más de 4 millones de dólares y que han afectado entonces la credibilidad. Así como en el fútbol panameño ha habido amaños de partido, Supuestos amaños. Aquí ha habido un supuestísimo amaño judicial en donde ha habido prevaricato y ha habido irregularidades en esa toma de la declaración de esos testigos. Y lo peor de todo es lo que tú señalas, Irene, que esos testigos no se les permitió, que hubo un contradictorio, como sí reclamaba el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero lo peor de todo es que el Tribunal Superior, que debió haber admitido el amparo, resolver el amparo y revocar esa decisión de la jueza, declarando nulo ese testimonio, no. Lo único que hace es que no ve viable la misma porque no hay visibilidad de daño. ¿Cómo no va a haber visibilidad de daño si la sana crítica que ha otorgado la señora jueza a esos testigos es plena y por lo tanto llevó a la condena de Ricardo Martinelli? Y con esos mismos testigos, con su declaración plena, a pesar de ello, entonces le da libertad a 10 sindicados. ¿Cómo se puede calificar de una legítima defensa cuando, si yo soy abogado de una de las partes, de uno de los vinculados, me le están acusando, ya sea de lo que sea, y yo no tengo la oportunidad de interrogar a esa persona que está señalando a mi cliente? Así mismo es, o sea, es un contrasentido, es una incoherencia jurídica cometida por la juez y avalada por los magistrados del Tribunal Superior. Pedro, y en el caso de Pasa, ella decide disolver 2 sociedades que permiten la operación de Pasa y además de eso toma la decisión de apropiarse de Pasa y dársela al gobierno en su fallo, cuando Pasa ni siquiera era parte del proceso, nunca tuvo derecho a la defensa. Son las contradicciones y los escándalos de este fallo. Sí, y una vez más, lo que pensábamos que no tenía tela para tejer en el día de hoy y que no íbamos a hablar en exceso, estamos hablándolo porque una vez caemos más en ese entrelazamiento que tenemos de ver cómo los abusos judiciales de la juez Valoisa Martínez se van sumando con las de otros elementos judiciales superiores jerárquicos que la apadrinan y que soportan todas estas serie de abusos y que también están abusando contra 3 medios de comunicación social que ya la Sociedad Interamericana de Prensa ha puesto sus ojos sobre esta decisión judicial. ¿Cómo acabar con esos abusos judiciales, licenciado? ¿A través de una sala constitucional, a través de lo que llaman sala quinta? O sea, ¿cómo realmente acabar con esos abusos de algunos magistrados y de algunos jueces que no están cumpliendo con esa misión? Bueno, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero la única forma que tiene el pueblo panameño para evitar estos abusos es el 5 de mayo de 2024, haciendo un revolcón político que permita la llegada de Ricardo Martinelli al poder para que él pueda entonces hacer los cambios constitucionales necesarios para remodelar esa Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores, incluyendo los juzgados como el de Valoisa Martínez. Porque si se lo han hecho a un hombre que tiene los recursos como Ricardo Martinelli, imagínense los abusos y las virtualidades que se le hacen a gente como Juan Pueblo, ¿verdad? En estos días, y le mando un saludo desde aquí a un señor José Miguel Fernández, que me lo encontré en la cinta costera con su esposa, que me decía precisamente eso, que los abusos que se le habían cometido al presidente Ricardo Martinelli eran inaceptables y que eran los abusos que diariamente reciben de parte de los jueces, de los fiscales, de la policía, una cantidad considerable de ciudadanos de a pie
que lamentablemente no tienen la vocería para poder hacerse sentir dentro de los medios de comunicación o dentro de las redes sociales. Usted utilizaba la palabra revolcón. Siempre que estamos en esta campaña, en las campañas electorales o previo a las elecciones generales, sale a relucir la palabra revolcón político. Eso es histórico, ¿no? Sí, eso lo dijo por primera vez Luis Carlos Galán en Colombia y José Salvador Muñoz en Panamá se lo copió en las elecciones de 1994. Por eso es que usted está aquí. Usted es el ilustre conocedor de la política. Hacemos una pausa para comerciales. Al volver, vamos a estar hablando del Parlacén y de otros temas interesantes de actualidad. No se vaya. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Seguimos con New Business La Verdad a través de Next Noticia, edición por supuesto en vivo y en directo, acompañados de Irene Hernández y Pedro Citón. Oiga, el Parlacén es noticia esta semana y también la semana anterior porque con su derecho que le asiste a los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, estaban buscando juramentarse porque ellos ya son miembros del Parlacén. Solo faltaba la juramentación y se ha hecho todo una polémica de esto, a mi criterio, innecesaria. Vamos a ver el reporte que tenemos y luego venimos con el análisis de la persona que sabe, y sabe mucho de este tema del Parlacén, Pedro Citón. Vamos a ver el reporte que tenemos sobre este tema. El artículo 10 del reglamento interno del Parlacén dice: inmunidades y privilegios de las diputadas y los diputados centroamericanos. Las diputadas y los diputados centroamericanos gozarán del régimen de inmunidades y privilegios establecidos en el artículo 22 del Tratado Consultivo del Parlamento Centroamericano, el acuerdo sede entre la República de Guatemala y el Parlamento Centroamericano en seguimiento al artículo 10 del reglamento interno del Parlamento Centroamericano, del cual Panamá es parte. En fallos de años recientes, la Corte Suprema de Justicia 2020-2021 ha archivado procesos penales en contra de Rubén de León, luego de que un fallo del Tribunal Superior de Panamá reconociera al actual secretario general del PRD, Rubén de León, su condición de diputado del Parlacén a pesar de no haber sido juramentado, a través de una acción constitucional de amparo de garantías que tiene como propósito proteger los derechos inherentes de los individuos plasmados en convenios y tratados internacionales de los cuales Panamá es firmante. Los tres magistrados del Tribunal Superior de Panamá, el 9 de agosto del año 2019, manifestaron que Rubén de León no podía ser investigado penalmente por el Ministerio Público. El 2 de julio del 2019, un juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Panamá pretendía imputarle cargos a Rubén de León por supuestas irregularidades por donaciones en la Asamblea Nacional. En el fallo del Tribunal Superior de Panamá se destaca que según el artículo 8 del reglamento interno del Parlacén, la calidad de diputado centroamericano se adquiere por su elección y no por el ejercicio del cargo, y solo para entrar en funciones se requiere de la toma de posesión. En el reglamento interno del Parlacén, título 2 sobre diputadas y diputados centroamericanos, capítulo 1, artículo 8 dice: las diputadas y diputados centroamericanos son representantes de los pueblos de los estados partes del Parlacén, ejercen sus funciones de conformidad con el derecho comunitario centroamericano, en especial el Tratado Consultivo del Parlamento Centroamericano, siendo su denominación diputada centroamericana y diputado centroamericano. Este país es un país de doble discurso. Ellos son los que hablan, los medios de comunicaciones tradicionales, que quieren acabar con la estabilidad jurídica en nuestro país. Es un derecho que tienen los hermanos Martinelli, les guste o no les guste a ustedes. Este lunes 14 de agosto, el diputado Jairo Salazar dijo en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional que los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares tienen derecho a ser juramentados, tal como lo señala el artículo 18 del reglamento interno del Parlacén. Los hermanos Martinelli tienen derecho
a que lo juramenten, porque se ganaron ese derecho con votaciones populares. El pueblo lo puso ahí, y cuando alguien hace malo, es el pueblo que te quita. Estos diputados que tienen miedo se hubieran comprado un perro antes de entrar a ser diputado de Parlacén. ¿Cuál es el miedo que le tienen o quién lo tiene amenazado a ustedes? Déjense de eso. Les guste o no les guste a este pueblo, a quien sea, es un derecho que ellos se ganaron, señora presidenta. Y hoy es el mal de ellos. Mañana será el mal de cualquiera de los que están aquí o ellos, los diputados de Parlacén que están allá. Tienen ese derecho y no se lo quieren dar. Alguien lo tiene amenazado. Ese gran problema cuando tú dependes de los gobiernos. Las declaraciones del diputado Jairo Salazar Bolota surgen luego de que este lunes 14 de agosto, en horas de la mañana, no se pudiera llevar a cabo el acto de juramentación en la sede del Parlacén en Panamá, en el área de Amador, debido a que solo 9 de los 20 diputados del Parlamento Centroamericano por Panamá no acudieron a la convocatoria. De todo, el grupo de Rómulo Ruz, el grupo de Blandón y el grupo de Gaby Carrizo. Esos son los que no vinieron, pero tengan la certeza que el derecho de los diputados Martinelli y Linares les asiste y ellos son diputados de este Parlamento Centroamericano y ellos van a ser juramentados. Y vuelvo y repito, en septiembre, en la bancada que viene en septiembre, entonces ellos estarán aquí para esa juramentación. Entonces yo le digo a mis colegas, mis otros colegas, que no quieren venir para no abrir el quórum, ¿cómo vamos a hacer? No vamos a tener bancada más nunca, porque no quieren venir para no abrir el quórum. Esa es la razón, pero el derecho a ellos les asiste y lo vamos a hacer valer. El pasa es que diputados vagos no quieren trabar. ¿Quiénes son esos vagos? Está Rubén de León, está Darwin, está Warren, Rachel de Lemorirena, Juan Pablo, Cirilo. Todos ellos tienen que presentarse aquí. Esto es sección. No hay nada más 9. No presentan excusas ni nada. Entonces, esto es preocupante. ¿Hay una sanción para esos diputados vagos? Es lo que queremos, eso es lo que nos tiene preocupados, porque ellos tienen que sesionar. Entonces tienen doble salario. El Contralor tiene que ver esto, porque ellos cobran aquí y cobran allá. Entonces vienen algunos aquí y lo llaman que salgan de la sesión, esto que es, y se van porque le están llamando allá del Ejecutivo o otros lugares para que salgan. Esto no puede ser. Aquí. Linda Brand, Next Noticias. El caso del Parlacén, yo creo que este reporte lo dice todo. Ellos tienen derecho a ser diputados del Parlacén. Si Rubén de León es miembro del Parlacén y la Corte se lo reconoce sin haber sido juramentado, ¿por qué los hermanos Martinelli no lo pueden ser? Hay fallos ya de la Corte que establecen eso. La persona que sabe y que puede explicarnos derecho internacional, que no es un pintado en la pared y que no anda inventando derecho por ahí, Pedro Citón, está a mi lado. Pedro, explíquenos esto, por favor, a la audiencia. Bueno, mire, yo hice una vez un blog para Crítica Paz, hace 2 años, cuando los hermanos Martinelli estaban en Guatemala, y lo dejé muy claro y muy sentado. Ellos actualmente son diputados suplentes del Parlacén. De eso no hay duda, tirios y troyanos lo aceptan. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ha ratificado que ellos, con la mera acreditación del Tribunal Electoral, ya son miembros de pleno derecho del Parlacén. Lo que sucede es que hay un tema protocolar que se llama la juramentación. Y por las prácticas internas dentro del Parlacén, se estila que se utilice ese juramento para que ellos puedan entonces gozar de pertenecer a las diferentes comisiones que hay en el Parlacén y poder actuar como un diputado de pleno derecho. Pero sus garantías, sus inmunidades, sus prerrogativas están dadas desde que el Tribunal Electoral les concedió el tema de su acreditación como miembros suplentes del Parlacén hasta el primer día que inició su periodo, porque eso tiene un primer día que inicia con el periodo presidencial y va a finalizar el último día del periodo presidencial presente. O sea, que insistir en este tema es volver otra vez a entrar en un debate estéril que en nada enriquece este tema que ya debería estar agotado.
Y hay un punto importante, licenciado Citón, es que los detractores de la familia Martinelli, lo que ellos aducen, es que lo que se quiere buscar es crear una como especie de una impunidad por parte de los hermanos Martinelli. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacan ellos semejante argumento si al final ellos tienen que ser juzgados es a través de la Corte Suprema de Justicia? Sí, no es a través de ya sea el sistema penal acusatorio, pero de todas maneras ellos van a acudir ante las autoridades. Le pegaste a la diana judicial. Precisamente eso, Irene, es lo que han tratado de tergiversar la opinión pública, medios de comunicación como TVN, como La Prensa, como Medcom, periodistas, pseudo periodistas como Guido Rodríguez, como Ritter, etcétera, que no terminan de entender lo único que están buscando estos parlamentarios suplentes es acudir ante su juez natural. Lo mismo que hizo Rubén de León, pedir su juez natural. Y su juez natural, con su fuero de parlamentarios centroamericanos, es la Corte Suprema de Justicia. Ellos no están abstrayéndose ni una impunidad, ni abstrayéndose de la justicia, ni de acudir a la justicia. Lo único es que la juez Valoisa Martínez, una vez presentado la solicitud por los abogados, deberá declinar competencia al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en donde deberá darse un proceso especial para estos parlamentarios centroamericanos. Es lo que mandata la ley. Los 71 diputados de la Asamblea Nacional de Panamá son regidos por este principio. Ahí está el señor Arquesio Arias, que fue beneficiado por su juez natural. Y ahí están otros parlamentarios centroamericanos, además del señor de León, como la señora Giselle Burillo, que también le fue aplicada esta prerrogativa funcional. Por lo tanto, no es cierto, es totalmente falso que con esta decisión de ser juramentados y acudir entonces a su juez natural, se están abstrayendo de ser de la justicia con un manto de impunidad. Es que si analizamos lo que está ocurriendo, los fallos de la Corte Suprema de Justicia sientan jurisprudencia. Usted me dirá si es verdad o es mentira. Sientan jurisprudencia. Existen fallos de la Corte Suprema donde dicen ya que Rubén de León, en el caso de Rubén de León, es miembro del Parlacén a pesar de no haber sido juramentado. Por lo que todos los casos o todas las investigaciones que esté realizando el Ministerio Público en contra de los hermanos Martinelli tienen que pasar a manos de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que mandata la ley, como dice el abogado Pedro Citón. Entonces, hay gente que quiere dramatizar el tema del Parlacén y ahora están hablando, quieren llevar el debate a cerrar el Parlacén, la discusión si es útil o no es útil. Respeten lo que existe, esto es sencillo. Existen fallos de la Corte, que es la máxima autoridad judicial en Panamá. Respeten eso. Existen esos fallos, existe jurisprudencia, hazla cumplir. No sé dónde está el drama que intentan vender algunas personas. Pedro. No, mire, es que como usted lo ha dicho y lo ha bien apuntado Irene, es totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque además de que el Parlacén, ya hay una decisión de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de mantenernos dentro de esa institución democrática regional. Puede ser que no nos guste a unos o disguste a otros, pero lo cierto es que ya la Corte Suprema de Justicia dijo que Panamá no podía salirse de esa institución regional, internacional, con una legislación interna. Panamá lo que debería hacer en todo caso es modificar las reglas del tratado y tratar entonces de tener mayor beligerancia, mayor protagonismo y sobre todo una mejor presencia, porque Panamá, conjunto con Costa Rica, son los dos hegemones del área centroamericana. Costa Rica no participa del Parlacén, Panamá sí. Panamá le debe sacar provecho a ese diálogo político que es el Parlamento Centroamericano, el vocero oficial de Centroamérica para cuando se habla con la Unión Europea y el Parlamento Europeo. A mi juicio también hay otro aspecto importante, Dustin y licenciado Citón.
¿Se han acordado ustedes cuántas veces escuchan a estas personas que se rasgan la vestimenta y dicen y cuestionan a la Asamblea Nacional porque se ausentan los diputados, porque no están compareciendo al pleno, tal? Entonces, en esta ocasión cambian su punto de vista. Ahora sí están a favor de que estos diputados del Parlacén falten y se ausenten de una plenaria. Pedro, ¿y quiénes son los diputados del Parlacén que se han ausentado a esta toma de posesión? Los diputados del CD, los diputados del PRD y los diputados del Molirena. Esos son los que no han querido ir a esa juramentación. Entonces, aquí el doble discurso. Hay un sistema para la familia Martinelli y hay otro sistema para el resto de los panameños y el resto de los políticos. Y ese doble discurso es el que cae mal, y le cae mal a la gente. La gente no es tonta, la gente sabe perfectamente cuando se está manejando la cosa de una forma política. Mire, es que realmente son gente totalitaria. Son gente que pide al mismo tiempo el cierre de la Asamblea Nacional, el cierre del Parlamento Centroamericano, porque no saben vivir con las reglas democráticas. No entienden que vivir en democracia es ajustarse a las reglas de derecho. ¿Qué resulta? Como esta decisión a ellos no les interesó que que el señor de León del PRD, secretario general del PRD, gozara de esa prerrogativa funcional. No. Pero cuando le toca a la familia Martinelli, a los hijos de Ricardo Martinelli, a los hijos de Marta, entonces ahí sí saltan y brincan y exigen entonces que no haya el quórum. ¿Qué clase de doble rasero es este de pedir, cuando los diputados del Parlamento Nacional, de la Asamblea Nacional, no van a hacer quórum? Dice que son unos vagos y son unos vagabundos que uno les paga por nada. Pero ahora sí aplauden, que como dice Irene, aplauden de que no vayan a sesionar. Mire, sesionan 1 o 2 veces al año, 4 o 5 veces aquí en Panamá y 1 vez fuera de Panamá. Reciben $4,000 mensuales y en diciembre le dan una paga abono de $8,000 mensuales. Y ni siquiera así, ahora quieren solamente hacer por Zoom sus reuniones. Eso es inaceptable. Debemos entender que los diputados suplentes de Martinelli y Linares tienen todo el derecho de hacer su juramentación, si no con la bancada panameña, del 17 al 21 en la reunión que se va a celebrar, creo que en la ciudad de Guatemala, por parte del Parlamento Centroamericano. ¿Desde cuándo Panamá pertenece al Parlacén? Vamos a hacer un breve análisis sobre eso. ¿Desde cuándo Panamá pertenece al Parlacén? ¿Cuántos miembros panameños han participado en el Parlamento Centroamericano? ¿Cuántos de estos miembros han sido cuestionados por algunos casos que han tenido pendientes con la justicia? ¿Cuándo nosotros hemos visto una exaltación y una importancia y una relevancia tan grande como la que estamos viviendo hoy día con esos dos personajes, con el señor Ricardo y con Enrique Martinelli? ¿Cuántas veces hemos visto casos sonados que los medios le hayan estado abanicando permanentemente esos casos? Ninguno. Qué casualidad que ahora sí. Bueno, en la historia reciente de Irene, el expresidente Juan Carlos Varela intentó también entrar al Parlacén y yo no vi el escándalo ni la euforia que se ve ahora. Entonces, este doble discurso es el que la población, y yo sé que la audiencia está de acuerdo con esto, este doble discurso es el que molesta, porque pareciera que intentan satanizar a un grupo de personas y si no estás conmigo, eres malo. Si no estás conmigo, no sirves. Esa es como la idea que intentan vender y como no pueden ir en contra de lo que está establecido, en el caso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de los miembros del Parlacén, entonces comienzas a desvirtuar el Parlacén y comienzas a pedir que lo cierren, porque tu discurso cambia, porque no eres capaz de sostener el argumento de respetar lo que existe. Pedro. No, y ahora no le extraña a usted que la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no voy a dar mejor ideas, pero es que se juramentaron, tienen la acreditación del Tribunal Electoral, pero no han pisado la sede en Guatemala, no han hecho ejercicio de ese derecho, por lo tanto no tienen la inmunidad, la prerrogativa funcional. Usted va a ver, porque a la familia Martinelli, a Ricardo Martinelli, es un código judicial, una constitución totalmente diferente que para el resto de los ciudadanos. Y lo que se crea con eso es una arbitrariedad y una parcialización por parte del órgano judicial que a las claras demuestra
un servilismo judicial a favor de este gobierno de la administración de Nito Cortizo, que es un gobierno entregado totalmente a los intereses de los Estados Unidos. Con estas interpretaciones que se dan a la ley no sorprende nada ya en este país, licenciado Citón. Nada. Cuando hemos escuchado recientemente a un ex magistrado decir que una persona, un candidato, que en esta ocasión el señor Ricardo Martinelli no puede participar porque todavía no han concluido los 2 periodos que establece la Constitución de la República de Panamá, realmente para mí eso es inaudito. Bueno, el genio jurídico ese fue uno de los que procesó sin imputar. Sí, y avanzó en un caso, hizo un escándalo y dijo que no era necesaria la imputación. Todo eso lo hizo el genio jurídico este que usted acaba de mencionar. Pedro, usted conoce No, el perfectamente. 178 constitucional es claro y no admite interpretación distinta, y fue la que utilizó don Guillermo Endara para poder optar por su segundo mandato presidencial allá en el año 2004, en donde quedó de segundo lugar con un 30% del electorado. Ningún jurista, abogado, miembro de la sociedad civil, nadie discutió mínimamente la posibilidad de que él pudiera ser presentado después de haber terminado 2 periodos. Sin embargo, ahora, desde que supieron que Ricardo Martinelli liderizaba todas las encuestas de opinión pública como mínimo por un 30% hasta un 50%, entonces la cobardía inmediata de los políticos que dicen, yo no le tengo miedo, pero él no debe correr. Esa es la interpretación que ellos dan, ¿no? Y hacen que se quiera dar una interpretación errada de esta situación. Me acabo de recordar una escena de Tres Patines cuando decía, agárrame que le pego, ¿no? O sea, sí. Eso mismo es lo que usted acaba de decir. Mire, vamos a hacer... 3 o 4, perdona, 3 o 4 candidatos dicen, yo no le tengo miedo que corra, pero yo creo que no debe correr. Ok, pero se me está adelantando. Eso va a ser el último bloque. Vamos a dedicarlo al tema político para analizar estas, como te digo, estas caricaturas que salen a veces en la política croya. Este es un programa de análisis y comentarios. No se vaya a confundir. Hacemos la pausa y regresamos con el último bloque de New Business, la verdad. No se vaya. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. New Business. La verdad. Qué bueno que siga con nosotros en New Business, la verdad. Un saludo para todas las personas que todas las semanas nos acompañan en este programa y también para los que nos hacen hate. No tenemos ningún problema con que nos cuestionen y nos critiquen, y también nuestros saludos para ellos porque sé que nos están viendo. Muy bien, vamos a entrar a la parte, al último bloque. Pensé que era importante hablar del tema político, y el fin de semana se dio un evento importante donde Ricardo Martinelli y José Muñoz sellan una alianza, ratifican una alianza para las próximas elecciones. Adair Concepción tiene el reporte, veamos. La mañana de este domingo, y por unanimidad, la directiva del colectivo Realizando Metas aprobó realizar una alianza con el colectivo político Alianza. Más tarde, ante cientos de simpatizantes, el candidato presidencial Ricardo Martinelli y el presidente de Alianza, José Muñoz, la ratificaron. Por eso Ricardo Martinelli marca en todas las encuestas. Porque es natural. Ese no tiene que estar bailando y haciendo bullitas y haciendo cuestiones para que el pueblo lo quiera. Hoy quiero hacer un pequeño resumen de mi trayectoria política junto a Ricardo Martinelli. Recordamos como si fuera hoy, en el año 2007, era legislador de la República y tomé la decisión de inscribirme en el Partido Cambio Democrático para apoyar a Ricardo Martinelli para que fuera presidente en el 2009. Y de ahí comenzamos un recorrido nacional. El Partido Alianza y el Partido Realizando Metas han tomado una decisión histórica de unirse. Ustedes son el primer partido de muchos que se van a unir a esta gran alianza para salvar Panamá.
Y déjenme decirles una cosa, quiero darle las gracias a Marta por acompañarme en este largo trayecto, con muchas penurias, con muchos atascos, con mucha pena y con mucha persecución. Pero ella está aquí hoy en día acompañándonos como una mujer fiel, como una mujer echada para adelante, como una mujer que cree en ustedes y cree en Panamá. Muchos nos llaman locos, pero ustedes saben por qué nos dicen que somos locos. Y esto no es nada descabellado, porque dejamos una gran cantidad de obras para nuestro pueblo. Ahí está una. Mientras otros prometen, nosotros cumplimos. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros sabemos hacer las cosas y las sabemos hacerlas bien. Y lo vamos a volver a hacer para salvar Panamá. Alianza para Salvar a Panamá es la denominación de esta unión política entre ambos colectivos que presentará como candidato presidencial al exmandatario Martinelli. Porque alguien me preguntó hace unos días por qué quería volver a ser presidente. Y yo le dije, por algo que me dijo una niñita. Esta niña se me acercó y me dijo que yo era malo. Que una amiga en la escuela le dijo que yo era una mala persona. A mí eso me partió el corazón. ¿Y saben por qué me partió el corazón? Porque esa niñita es mi nieta. Que mi nieta piense que su abuelito es un hombre malo. Pero ¿cómo puede ella pensar eso de mí? ¿Ustedes saben por qué? Porque muchos medios de comunicación social llevan años y años pintándome como el malo de la película, como un gran villano. Yo no soy un hombre libre de pecado, pero porque Dios no me hizo perfecto, pero tampoco soy una mala persona. Toda mi vida he tratado de hacer el bien y eso fue lo que me impulsó a ser presidente. Me impulsó a hacer el metro de Panamá y muchas obras más. Por eso estoy corriendo junto a Marta, junto a Pepe y junto a todos ustedes por mi nieta. Yo no quiero morir y que mi nieta piense eso de mí. Quiero volver a ser presidente para hacer las cosas mejor, mucho mejor. ¿Y saben una cosa? ¡Sin ningún manzanillo! Y aquí todos saben qué pasó. Una injusticia con Ricardo Martinelli, porque salió absuelto y como primer panameño en 2 ocasiones. Lo juzgaron en 2 ocasiones, cosa que no se le ha hecho a ningún panameño de este país. Y ahí lo tenemos. Si pensaban que con eso lo iban a callar, se fregaron. De igual manera, hoy en día sigue la persecución política contra Ricardo Martinelli y su familia. Y hoy les digo, entre políticos nos podemos decir lo que sea. Interesante el evento político del fin de semana. Y yo escucho a Ricardo Martinelli, que ya está en campaña política, ya está haciendo propuestas y está hablando de lo que gestionó cuando fue presidente. Pero me pongo a analizar a sus rivales políticos, a los otros candidatos a la presidencia, y están enfocados en atacar a Ricardo Martinelli y esperanzados a que no corran las próximas elecciones. Hay una total diferencia en las estrategias, Pedro e Irene. Bueno, lo que pasa es que recuerda que el resto de los otros candidatos presidenciales lo que se quieren pelear es ese 47 o 50%, lo que están marcando dentro de las últimas encuestas. Entonces, definitivamente, que ellos, ¿a quién le van a pegar? Al árbol que da fruto. Aquel que no da absolutamente nada, no lo tocan, ¿no? Sí, la estrategia común es atacar a Martinelli, rogar de que no corran las elecciones y entonces intentar disputarse entre ellos las elecciones del 2024. Pero mire, antes de hacer el análisis, vamos a mostrar primero un video. Uno de estos candidatos hoy estuvo declarando sobre que Ricardo Martinelli nunca había ganado ninguna elección, que todas las elecciones que había
ganado había sido por ayuda de alguien. Antes de hablar de esas declaraciones, quiero mostrarle el siguiente video. Esto fue el fin de semana. Veamos. Qué lindo tener un negocio en la Vía Argentina, en donde los comerciantes vienen aquí para pasar este páramo. Vamos a ver si el nuevo gobierno que entra a este país sepa tratar a los comerciantes de una manera digna, no solamente de usar plata indebidamente aquí en Panamá. Cuando yo veo estas imágenes, yo me pregunto si yo fuera político o candidato a lo que sea, y yo fui el responsable de que esté inundada la vía argentina de la forma que está por lo mal que se hicieron esos trabajos, yo me quedaría callado por respeto, por vergüenza. Yo no diría nada. Mire, ¿Usted qué haría, don Pedrocito? No, yo no sé qué haría. Yo me enterraría en un hueco y de ahí no saldría nunca. Pero esa va a ser la cruz política que va a tener que cargar para el resto de su vida José Isabel Blandón Figueroa. Porque hoy precisamente estaba almorzando con el director de Crítica y conversaba en un restaurante peruano y la señora precisamente repitió lo que acabo de escuchar, maldiciendo la hora en que el alcalde, el exalcalde Blandón Figueroa se le ocurrió hacer esa ñamesura en Vía Argentina, que lo único que crea son esos grandes marejadas y que perjudican tanto a sus negocios. Yo sí aprovecharía eso, Dustin, esas inundaciones. ¿Tú sabes por qué? Porque aprovecharía de los repente... canales de Venecia. ¿Qué? No, decirle a esas producciones de Hollywood que vengan a hacer la próxima entrega de Aquaman aquí en Panamá, no. prácticamente. Sí, mire, y usted sabe que por ahí dirá, no, lo que pasa es que ahora está más bonito y todo lo demás. Pero cuando no estaba esa obra mal hecha, porque es una obra mal hecha, no se inundaba de esa forma que se está inundando. No. Entonces, como dice acá el ilustre Pedro Citón, eso será algo que tendrá que cargar el resto de su vida. Lo que yo no comprendo es cómo tiene la valentía de salir a criticar a otros candidatos y a proponer, a hacer propuestas de algunas cosas que pretende hacer. Yo lo pensaría dos veces. Lo que él está buscando es que Ricardo Martinelli, que está en una esquina con la bandera de la reactivación económica, con un alto porcentaje de aceptación popular, se apiade de él y se dirija contra él para él, un pony electoral, empezar a crecer. Por eso es un consejo sano a Ricardo Martinelli que ignore ese tipo de comentarios, que ignore a ese tipo de caricaturas políticas como la de Blandón Figueroa, y en todo caso sea sus escuderos, sean sus voceros los que se encarguen de Blandón Figueroa, porque definitivamente no están en el mismo peso. El señor Ricardo Martinelli está en una estatura mucho más alta, en un peso mucho más alto y es campeón único, mientras que el señor Blandón Figueroa es un retador raquítico que está realmente inflado por esa supuesta alianza que va a hacer con Rómulo Rux y con Toto Álvarez. Los ponis políticos van a estar de moda el próximo año. Sería bueno ver cómo terminaría. Usted debería hacer sus pollas antes de las elecciones de cómo van a terminar los ponis políticos, si pasan el 5%. Yo dudo mucho que entre los tres puedan llegar a un 15%, dudo mucho. Y se estarán disputando con Martín Torrijos y con José Gabriel Carrizo ese 10-15% del electorado hacia abajo, mientras que obviamente el presidente Ricardo Martinelli estará por encima del 30%. Y en la alcaldía, ¿usted cómo ve eso, Pedro? De la alcaldía se habla poco, y la alcaldía capitalina es una de las más importantes del país. Eso también ahí no hay nada definido. Bueno, lo podríamos tocar mucho más porque ya falta poco tiempo, pero lo que sí hay que rescatar en ese sentido es que ni RM, ni Cambio Democrático, ni el PRD, creo que esos tres partidos políticos han definido a su candidato para la alcaldía capitalina. Por tanto, es un tanto difícil hacer una cábala política actualmente en donde solamente el señor Brose tiene el apoyo del partido Moca
y creo que eso es lo más relevante, además de los 3 candidatos por la libre postulación y el candidato, el bebé de José Isabel Blandón, que se llama Willy Bermúdez. Muy bien, Irene, gracias por estar acá. Se nos acabó el tiempo. La producción, muchas gracias. Pedro Citón, Dustin Guerra. Nos vemos en la próxima edición de New Business, la verdad. Próximamente, la otra verdad. Hasta la próxima. New Business. La verdad. New Business. La verdad.